bienvenido a los padres de familia. Estamos muy agradecidos a Dios. Si estamos en este lugar, es por la misericordia, por la gracia de Dios. Sé que los padres son muy especiales para los hijos y sabemos que tenemos un padre especial también, muy grande. Aquel Padre Celestial que hemos conocido, aquel Padre Celestial que hemos tomado decisión aceptarnos en nuestras vidas. Por eso podemos decir momentos difíciles que podemos pasar, circunstancias, hay problemas, pero podemos decir como hijos, hijas, tengo un gran Padre que me ama, quiere lo mejor para mí, Él desea que yo sea feliz, como mujer, como madre, como hijos. Yo quiero motivar en esta tarde con una palabra. Todos conocemos, sabemos, tal vez muchas veces ya hemos aprendido el capítulo, versículo en Mateo 6:33. Nos dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Muchas veces ese capítulo sabemos, entendemos, pero yo estaba meditando esta semana, estaba relacionando, estaba reflexionando realmente qué es buscar el reino de Dios y su justicia. Estaba comprendiendo, entendiendo, no solamente grabar mi capítulo, versículo, pero tengo que relacionar, tengo que masticar, tengo que saber quién es ese Padre, cómo es que tengo que buscar su reino, cómo es que tengo que buscar a Él y su justicia. Entonces yo he entendido, por eso yo quisiera motivar, ¿no? Primeramente, buscar el reino de Dios es amar a Dios y amarte a ti mismo. Y Dios te acepta así como eres, por eso Dios nos ama. Y nosotros hemos tomado esa decisión, amar a Dios y amarme a mí mismo, amar a mis prójimos, amar a mis hermanos, amar a todas las personas. En eso consiste buscar el reino de Dios. Que Dios te ama así como eres. Y Dios me ama, yo lo tengo que creer, Él me ama así como soy. Y ahora dice, ama a tu prójimo, tengo que amar a mis hermanos, tengo que aceptar a mis hermanos, así como es. Porque Dios ha traído a cada uno de nosotros a este lugar. Nosotros no hemos escogido dónde voy a ir, qué voy a hacer. Es más, cuando estábamos fuera de Cristo y sabíamos quién era Dios, claro, creíamos a nuestra manera. Pero por la misericordia, por su gracia, como dicen, con amor eterno de amar, con lazos de amor, unos a otros que estamos en este lugar, precisamente Dios nos ha traído. Y por eso nosotros tenemos que amar primero a Dios, amarnos a nosotros mismos, saber que Dios me ama y amar, aceptar a mis hermanos. Como dice, no mirando cómo eran mis hermanos, sino que aceptar con ojos espirituales, que son súper importantes cada uno de nosotros. Segundo punto es obediencia. Si amas a una persona, tienes que ser obediente. Ahora, ¿en qué consiste este ser obediente? Tengo que alimentarme porque yo necesito. Sin que nadie me diga, hermana, lee la Biblia. Yo necesito. Entonces, en eso consiste la obediencia. No juzgando, no criticando, no mirando a mis hermanos. En eso consiste la obediencia. Obedecer porque sabemos que Jesucristo, su característica es ser bondadoso, dador, es misericordioso, Él es bondad, Él es amor, Él se presenta como pastor, Él se representa para nosotros como nuestro abogado. Y nosotros también tenemos que aceptarnos como Él, su característica. Por eso dice, primero amar a Dios, amarnos, amar a nuestros propios, aceptarnos, amarnos, sobrellevarnos entre hermanos. Segundo, obedecer. Cuando yo voy a obedecer, ¿qué dice? ¿Qué los requisitos me presentan? Que me dice mi Padre Celestial, entonces tengo que ser obediente. El tercero, ser fiel. Cuando yo amo a una persona, no voy a traicionar. Si Dios me ama así como soy, Él no me va a traicionar. Él jamás va a querer lo peor para mí. Siempre Él quiere lo mejor para mí. Él es fiel. Dios grande, Dios poderoso, el Padre Celestial que es fiel. Y por eso nosotros también tenemos que ser fiel a Él. ¿En qué manera?
Uno asistiendo acá, uno motivándonos, tal vez las hermanas dejan de congregarse, ser fiel a Él, no ponernos otros dioses. Claro, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar los jóvenes, pero no poner en primer lugar. Ser fiel a Él porque Él es fiel con nosotros. Por eso en esta tarde quiero motivar con esos 3 puntos. Yo he entendido así, buscar el reino de Dios. Sabemos que Él conoce nuestras necesidades, sabe en nuestra condición, Él sabe todo de nosotros. Pero aún tenemos que seguir esforzándonos, buscando su reino, invertir nuestro tiempo, tomar decisiones, no ser conformistas, conocer cada día más a ese Padre Celestial, un día que nos ha llamado, que nos ha escogido, que nos ama, así como somos. El día de hoy debemos decir, y todos los días, decir, papá, te amo, porque necesito, y sé que Él también me ama. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Buenas noches todos, una vez más me invito en este lugar, en este día especial, Día del Padre, el mejor Padre está en el cielo. Sabemos que Dios es nuestro Padre. Jesús vino a la tierra para dejar a conocer el nombre de Dios, el nombre de Dios. El Nuevo Testamento, lo que Jesús nos enseña es Padre. Vuestro Padre, mi Padre, dice el Padre. Nunca nos enseñó otro nombre cuando Jesús estaba aquí en la tierra que el nombre Padre. Y si oramos, oramos así, nuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, tan contento, feliz, veo en sus caras. Me alegro también que han venido. Hemos escuchado de nuestro Padre. Anteriormente, hermana Leocadia hablaba del Padre que es bueno, bondadoso. Y como sabemos a través de Jesucristo, porque Él dijo así como lo que hablo yo, eso es del Padre, lo que hago yo es en mí, ven al Padre. En Cristo conocemos, por Cristo conocemos al Padre. Si no conocemos a Jesucristo, es muy difícil conocer al Padre. Yo he leído en Malaquías, el último capítulo es casi el último capítulo del Antiguo Testamento. He leído solamente, gracias por subir un poquito, a veces tenemos que bajar, a veces tenemos que subir. Dice en el último capítulo un poquito que quizás nos tenga que ver al Padre en otra perspectiva. Leemos solamente el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento y dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama, mas a nosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actué. He dicho que va de los ejércitos. Y en el versículo 5 adelante dice: y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Ok, si leemos esto, de verdad un poquito nos da un poco calofrío y pensamos: wow, qué padre es este Dios Jehová que viene tan terrible, un día terrible que viene, y podemos hablar del fin del mundo. Para el mundo puede ser así, cuando no conocemos al Padre a través de Jesucristo, pensamos quizás es algo terrible, y la palabra de Dios dice también en Hebreos que horrenda cosa es caer en las manos de Dios viviente. Depende de nuestra condición, sabemos, porque Jesús dice que estamos en la mano de Dios cuando estamos en Él. Y así, ¿por qué digo esto? Para que entendemos, ¿no? En el Antiguo Testamento nos podemos confundir, vemos un Dios quizás terrible, horrible, y realmente primeramente es para los judíos. Acá dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al que encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel. Realmente es para Israel esta palabra, pero también para nosotros. Nosotros que conocemos a Jesucristo sabemos que nuestro Padre es bueno. Dios es bueno. Y muchas veces decimos: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios nos ama. Hemos escuchado que con amor eterno nos ha llamado. Pero dice: ay de los malos, de los altivos, de los orgullosos,
y sabemos que todos somos malos sin Cristo. Solo somos malos con Cristo también. Nadie es bueno, dice Jesús, solo Dios es bueno, pero Jesús es Dios, Él es bueno, solo Dios es bueno, todos somos malos, todos somos pecadores, nadie ha conseguido lograr guardar los mandamientos de Dios. Pero la Biblia nos dice que no es por hacer, sino es por fe somos salvos. También dice, pero los que temen mi nombre, ahí es el punto clave, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia, dice la Biblia que el justo por fe vivirá. Allá nos acercamos ahora al Nuevo Testamento, el justo por fe vivirá. ¿Quién dijo? Dios dijo eso. ¿A quién dijo? Abraham. Ya Abraham dijo, no es por lo que tú haces, es porque lo que yo voy a hacer. El justo por fe vivirá. ¿Y quién es justo? Nadie es justo, dicen Romanos. Nadie es justo, ni uno, nadie es bueno. Pero Dios es justo, Jesús era justo, Él murió por nosotros. Él fue hecho para nosotros justicia. No voy a mencionar todos los siglos, pero la mayoría de que está aquí creo que saben que está escrito que Él fue hecho para nosotros salvación, justicia, santificación. Si estamos en Él, Él está en nosotros, somos justos. Y el justo por fe vivirá. Ese es el Evangelio. Entonces nos queda ahora lo que mencioné la vez pasada, el domingo pasado, los que estaban presentes apuntaron y vinieron quizás martes también, se nos pone venir martes también para compartir y hablar del tema que hablamos hoy. Que nos quedan en esta tierra unos años más, no sabemos cuántos años, quizás pocos, quizás poco más. Correr con paciencia, dicen hebreos, correr con paciencia la carrera y puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él empezó la fe en nosotros, Él va a consumir. Y cuando nosotros hablamos del fin del mundo, y no será, seguramente no será en 2012, nadie sabe, pero seguramente no es cuando la gente dice, sino viene como un ladrón en la noche, dice, no porque es ladrón, sino viene así, sin esperar. Y cuando todos esperan, seguramente no va a venir, pero el fin del mundo para nosotros es algo bueno. Eso quiere decir, el fin del mundo es algo bueno, porque Jesús dice, yo soy alfa y omega, el primero y el último, el inicio y el fin, el principio y el fin. Y eso, el fin, dice, el fin no es que termina todo, el fin es cuando se acaba, cuando se perfecciona, cuando Dios nos va a perfeccionar. Él es la perfección, Cristo es nuestro fin. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Algo horrible? No, nosotros esperamos a Cristo. A Cristo. Lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos con Jesucristo. Eso hemos hablado el domingo pasado, si se recuerdan. Y mientras corremos, actuamos, ¿no? Dice actuar, obrar por fe. Ahora vale la fe que obra o que actúa por amor. Allá tenemos las dos palabras claves para toda nuestra vida. Es fe y, ¿quién sabe? A ver, amor. Muy bien, están atentos. Algunos ya están un poco durmiendo, ¿no? Muy fuerte. Amor, fe y amor. Ahora vale fe, la fe que actúa por el amor. No es como Jesús dijo una vez a un escriba, un doctor de la ley, que le quería robar, burlar quizás de Jesús. Y así es cuando queremos burlar a Dios. A veces nos da una respuesta un poco tajante. Él dijo, ¿cómo puedo llegar al cielo? Y Jesús dice, tú sabes que está escrito, ¿no? Dice, claro, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y los otros mandamientos conocemos, sabemos. Y Jesús dice, ok, hazlo y vives. Y realmente es así, cuando hacemos lo que Dios nos dice, vivimos. Pero como no hacemos, necesitamos la gracia de Dios, porque la gracia es cuando tú recibes algo que no mereces. Y la misericordia es cuando no recibes el castigo que mereces por lo que no has hecho. Entonces, por la ley, por los mandamientos, nos damos cuenta que necesitamos la gracia de Dios. Ya no es hazlo y vive, sino es no temas, solamente cree. Jesús dice, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. El amor nos va a llenar del amor de Dios. Y donde está el amor de Dios no hay miedo, no hay temor, de desesperación, sino hay confianza. Confiamos en Dios.
Hoy es el Día del Padre y si un hijo no puede confiar en su padre, sino tiene que pensar que horrenda cosa es cuando mi papá viene a la casa, terrible cuando me va a caer. ¡Wow! ¿No? Eso es lo que nosotros anhelamos, eso es que nosotros por eso vivimos, por eso nos esforzamos, porque un día nos va a caer duro. No creo, ese no será el Padre que nosotros esperamos. Dios es bueno y nosotros esperamos algo muy bueno y eso debe ser lo que nos empuja. El amor de Cristo nos constreña, dice. Y hacemos entonces en este correr con paciencia, y por eso dice paciencia, hacemos pasos en la fe. Hemos dicho la vez pasada, ¿se recuerdan? No saltamos como locos, no tenemos que saltar, es bueno, haces un paso, mañana haces otro paso, tranquilo, con calma, no te preocupes, no saltas, no haces salto mortal, no es necesario, sino paso tras paso. No te desesperas cuando hoy no entiendes, mañana vas a entender, si realmente quieres, ¿no? Hay gente que no quiere entender, por supuesto, seguramente no van a llegar al reconocimiento de la verdad, pero si nosotros queremos, Dios hace todo posible para que nosotros conocemos, sabemos y entendemos. Ok, y al fin hemos leído ayer, hemos entendido la semana pasada, que todo tiene su tiempo. Tres cosas que son importantes para vivir tranquilo y con calma. Eso es entender y saber que todo tiene su tiempo. El nacer y el morir, el llorar y el reír, buenas y malas cosas que nos pasan en la vida, todo tiene su tiempo y la Biblia dice que todo nos ayuda bien a nosotros que amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, no cuando tenemos miedo de nuestro Padre, sino amamos a Dios, todas las cosas que nos pasan nos ayudan de una u otra forma, no sabemos cómo, pero nos ayuda a bien, por eso no nos desesperamos, todo tiene su tiempo. Y el segundo punto era, todo está bajo control. Amén. ¿Cómo podemos confiar en Dios si pensamos que ha perdido el control del universo? Dios ha perdido el control del universo. El meteorito XY pronto va a llegar a la Tierra, destruir la Tierra y Dios se asusta. No, Dios tiene bajo control todo. Dice que nuestros tiempos, pasado, presente y futuro, está en la mano de Dios. Todo lo que nos pasa, Dios ya sabe. Él tiene bajo control todo el universo. Y si tiene bajo control todo el universo, ¿cómo no puede controlar tu vida también? ¿Eh? Y donde nosotros quizás estamos caminando un poco chueco, Él puede interesar. Y donde es negro, Él puede ser blanco mañana. Donde hay oscuridad, Él puede volver o transformar en luz. Dios es Dios y eso también hemos aprendido, que hace, que quiere, todo lo que quiere, hace. Él puede hacer cualquier cosa. Para el hombre es imposible, para Dios algunas cosas o todas las cosas son posibles. Todas las cosas, no hay nada imposible. Pregunta a Dios cualquier cosa, no hay nada imposible, porque si Dios es Dios, yo a veces de broma digo, no espero que salga malo, por algo es Dios, ¿no? Dios por algo es Dios. Si es Dios, ya tiene que hacerlo, puede hacerlo. Todo puede, nada es imposible para Él. Todo es bajo control. Entonces, el primer punto era, todo tiene su tiempo. Segundo punto, Dios tiene bajo control todo en tu vida. Y el tercero es que Él es bueno y está con nosotros, es nuestro amigo, no nos asustamos. Los ángeles están con nosotros y son más que están con el diablo. Hay más ángeles con Dios todavía que con el diablo. Y Dios es nuestro amigo, como era amigo de Abraham, así es nuestro amigo también y quiere lo mejor para nosotros. Hemos aprendido hace semanas que un amigo es el que quiere lo mejor para ti, busca lo suyo, busca lo tuyo, que dice todo lo mío es tuyo, que comparte contigo todo, hasta sus secretos, todo eso es un verdadero amigo. Y a Él que puedes llamar a cualquier tiempo, hemos dicho a las 4 de la mañana y si no nos molesta, eso es Dios, es nuestro amigo que está con nosotros en buenos malos tiempos. Cualquier momento podemos llamarlo y siempre busca lo mejor para nosotros. Amén. Y para terminar, si pensamos en esos tres puntos, que todo tiene su tiempo, que era el segundo punto, todo es bajo control, Dios es nuestro amigo, entonces vivimos tranquilo, calmado, no importa si mañana termina el mundo, qué pasa, no sabemos qué va a pasar mañana en nuestra vida, Dios sabe, pero nosotros con calma, con paz y con amor seguimos viviendo hasta que Cristo viene o hasta que nos llama y nos vamos, siempre sabiendo cualquier cosa que va a pasar, como dice Job, yo sé que mi Redentor vive
y Él se levantará sobre el polvo. Amén. Amén. Así vamos a seguir hoy alabando a Dios, adorándole por lo que Él es, porque Él dice yo soy, Él no dice yo era o dice un día será, sino Él es siempre, siempre era, siempre será, Él es siempre. Nosotros todavía no somos perfectos, seremos un día, pero ya somos también hijos de Dios en Cristo Jesús. Así seguimos alabándole y vamos a escuchar más de su palabra para nuestra vida. Amén. Hemos venido aprendiendo estas semanas acerca de los principios de la fe. Esto es muy interesante porque en algún momento de mi vida me pregunté, ¿qué tengo que hacer yo? Así como uno en la historia, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Una de mis preguntas fue, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo debo vivir yo mi vida de tal manera que mi Padre cuando me vea esté contento de mí? Y esta fue la pregunta que todos los días me lleva a buscar más de Dios. Quiero sentirme en este caso un hijo, en este caso que todo lo que haga, Dios pueda sentirse o mirarme con alegría y con satisfacción. De hecho, que cada cosa que nosotros hacemos en la vida, para Dios, Dios está contento de nosotros. Y sobre todo cuando trabajamos y hacemos su voluntad. Quizás exista alguna persona en este lugar, quizá uno que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, quizás tenga un historial para otros no digno de estar en este lugar. Tal vez usted se mira en su vida y para otros está mal que usted esté en este lugar, tal vez, porque conoce su pasado y quizá pueda sorprenderse y criticar y juzgar y decir muchas cosas respecto a su vida anterior. Pero Dios alcanzó a nosotros su misericordia y por la misericordia del Señor nosotros hemos tenido el perdón de pecados, el privilegio de ser llamados, hechos hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, diga lo que diga el mundo de nosotros, si es que hemos tenido un pasado que Dios ya lo ha perdonado, nosotros en Cristo Jesús somos santos. Quiera o no quiera escucharlo el mundo, quiera verlo de diferentes maneras, nosotros en Cristo Jesús somos santos. La vida pasada, la vida vieja, ya ha sido enterrada en Cristo Jesús. Hemos muerto al pecado, ya no vivimos en el pecado, sino ahora, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, vivimos para Cristo. Y quizá para nosotros y para algunos esto quizás suene imposible. ¿Cómo es que Dios me ha perdonado de mi vida, de lo que quizá muchos no saben, de lo que haya hecho? Tal vez uno se pregunta. Pero para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y existe perdón, sí existe perdón para aquel que viene a Jesucristo con corazón sincero y le dice, Padre, me he dado cuenta que mi vida estoy llevando lejos de tu presencia y reconozco que tú eres mi Salvador. Y entonces le recibo como Señor y Salvador de mi vida y comienza una nueva criatura, de la cual muchos de nosotros somos. Hemos venido aprendiendo estos principios de la fe. Por ejemplo, nos hablaban de la paciencia. La paciencia que debe tener el cristiano sobre toda circunstancia de la vida, en este momento quizás circunstancias difíciles o alegres que podamos pasar. En Cristo Jesús tenemos el gozo para sobrellevar las pruebas, las cargas y las alegrías. Hemos entendido que la paciencia que nosotros tenemos es hasta la venida del Señor Jesucristo. Nuestra paciencia no se agota ni se acaba. Nuestra paciencia es hasta que Él venga. Y si aún somos impacientes a todo lo que acontece en nuestra vida, a todo lo que podemos ver en el mundo, podemos decirle al Señor, Señor, dame paciencia, porque el Señor está dispuesto a dar a cada quien que le pide a Él. Hemos aprendido acerca de
ser hacedores de la palabra. Aquella palabra que entra por nuestros oídos de Dios, tenemos que volverlo a ejecutar en nuestras vidas, hacedores de la palabra. También hemos aprendido a estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, atentos, con intención de escuchar la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es poder para salvación a todo aquel que en Él cree. Por la palabra de Dios se hizo todo lo que nosotros podemos ver aquí alrededor, afuera, entre nosotros mismos. Hemos visto que nosotros debemos ser, en este caso, prontos para oír, pero tardos para hablar, tardos para emitir una palabra que va a lastimar o tal vez va a herir a mi prójimo, tardos para hablar. Hay que pensar primero, nosotros pensamos primero para recién decir las cosas. En la familia quizás suceden estas cosas cuando el conflicto se vive dentro. Entre los esposos tal vez haya un cruce de palabras, porque quizá no sobrellevaron en este caso el problema y emitieron una palabra que terminó lastimando tal vez a los hijos o a la esposa o al esposo. Entonces Dios nos está educando de tal manera que nosotros nos caractericemos por hijos de Dios diferentes. Hemos aprendido que nosotros debemos ser tardos para enojarnos y airarnos, porque estas cosas de enojarnos y airarnos dicen que son de los necios, mas no de los hijos de Dios. Entonces es impresionante cada principio cristiano de fe que estamos aprendiendo. El día de hoy vamos a aprender uno de estos principios más y vamos a continuar en el libro de Santiago. Les decía que el libro de Santiago no es un libro que está empujando hacia la salvación, sino más bien empuja hacia el perfil del cristiano. Él quiere, en este caso, el libro de Santiago nos resalta sobre todo la manera como debemos vivir como cristianos, y eso me agrada a mí porque necesito saber cómo debo vivir como cristianos o como cristiano ante los demás y ante el Señor Jesucristo. Los que tienen Biblia pueden abrir en Santiago capítulo 4, verso 1 al 12. Entonces dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues al otro? Bueno, en este pasaje podemos ver un tema muy importante que nos educa a cada uno de nosotros sobre la manera como debemos convivir con los hermanos. Se habla del tema de murmurar, pero quisiera que ustedes noten conmigo en el versículo 11, la primera palabra del versículo 11 dice lo siguiente: hermanos. Si nosotros notamos lo que dice en Santiago 3:1, dice hermanos míos. Capítulo 2, verso 1 dice hermanos míos. Capítulo 3, verso 10 dice hermanos míos. ¿Qué quiere decir esto con respecto al trato que debemos tener los unos de los otros? ¿Qué quiere decir esto acerca de ese trato que debemos tener nosotros entre los hermanos? Dice que debemos, o sea, aquí enfatiza Santiago, Jacobo, enfatiza sobre la relación de convivencia entre los cristianos, que debemos tener un trato con cariño, con lealtad entre nosotros, que debemos mirar por el otro y sobrellevar las cargas del otro. Debemos saber convivir en armonía todos juntos por ser miembros de un cuerpo de Cristo. Y aquí nos está educando y nos está enseñando de cómo debe ser esa convivencia. En esta palabra resalta acerca de cómo debemos considerarnos entre nosotros. Está muy bien que nos tratemos de hermanos. Es muy lindo porque resalta la cualidad de Jesucristo
porque en Cristo Jesús delante de Dios somos todos hijos. Luego nos habla acerca de la ley, quién es el dador de la ley. Luego nos habla de que uno es el juez, pero también dice de que entre nosotros no debemos considerarnos jueces delante de nuestros hermanos sobre alguna situación. En la iglesia primitiva, en la iglesia es decir, los primeros cristianos, había entre los miembros de la iglesia de Cristo, una serie de cruces de palabras sobre algunos pareceres, algunos conflictos que decían, así me parece que es, así me parece que es y así me parece que es. Unos decían que era lícito comer carne, todas las carnes, y otros decían, no, esto no es así, así no dice la Biblia, ciertas carnes. Otros decían que debería ubicarse, especificarse un día específico de la semana, y otros juzgaban que todos los días eran iguales. Había una serie de conflictos dentro de los miembros de la iglesia. Por ello, muchos empezaban a murmurar entre sí, entre algunos, y otros, en medio de esa conversación entre los miembros de la iglesia, algunos se presentaban como juez para decir, esto es así, está bien lo que estás juzgando, esto está bien y esto está bien. Y eso hacía que otros se levantaban en contra de otros y se creaba un malestar dentro de la iglesia. Esta situación de conflicto que estaba viviendo la iglesia primitiva, entonces, este problema obstaculiza el crecimiento del evangelio. Si estas cosas sucedieran entre nosotros no tenemos, nos educa aquí, nosotros no tenemos que entrometernos con quizá nuestros pareceres y conversar entre nosotros mismos de tal manera que creamos entre los demás diferencias, divisiones. Entre los miembros de la iglesia no debe haber murmuraciones, está diciendo aquí, que no debemos estar hablando entre dientes de una persona, de un hermano, de una hermana, del pastor, de cualquier persona. Entre nosotros como hijos de Dios deberíamos estimarnos. No estoy diciendo que está viviendo esta situación o estamos viviendo aquí esta situación. Estamos preparándonos porque Dios nos educa de cómo debemos convivir entre nosotros los hermanos. Entonces, si alguno se pone en medio de aquellos que están discutiendo, entre los que le parece de la Biblia alguna explicación, se pone de juez, está usurpando el cargo de Dios, porque uno es el juez y uno es el dador de la ley, Dios. Veamos al respecto lo que dice en Romanos capítulo 14 al respecto de esta situación. Romanos capítulo 14 verso 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no tengo por qué estar juzgando y criticando, entrometiéndome en chismes, ¿no?, de algún hermano, de alguna hermana. Yo no debo desarrollar esa actitud como hijo de Dios, me está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque uno es el que juzga, Dios, el dador de la ley. Así que mi manera de ver las cosas será orando por esta persona. Más adelante vamos a ver esto. Y tendré que esperar, no con revancha, hasta que el Señor venga. Porque cuando el Señor venga, y cuando estemos delante de su presencia, porque dice todo ser humano, grandes, niños, pequeños, estarán delante de Dios para, en este caso, mostrar su vida y las acciones que hicieron aquí en la tierra delante de Dios. Todas rodillas se doblarán ante su presencia. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que no es mi derecho, como miembro de la iglesia, juzgar entre mis hermanos,
ni en este caso usurpar el lugar de Dios para decir, ¿sabes qué, hermano? Sí, es así lo que tú estás diciendo, es así lo que tú estás diciendo. Esto estaba sucediendo y obviamente, como hemos dicho anterior, que esto obstaculiza el crecimiento de la obra del Señor. El Señor dice a los que causan división, ¿qué dice? No vamos a juntarnos con ellos. Esto no es bueno entre los hermanos. Anteriormente hay una palabra que caracteriza a nosotros: la armonía, la paz, la convivencia. Nosotros debemos estimarnos los unos a los otros con nuestros defectos, porque los defectos que nosotros tenemos y son mirados por otras personas que son miembros de la iglesia, en este caso, el que observa un defecto no debe comentar con otro hermano sobre el defecto y así armar un teléfono malogrado del defecto, sino más bien, si yo me doy cuenta de un defecto de mi hermano, entonces debo orar, suplicar al Señor Jesucristo para que Dios pueda ayudar a mi hermano en su defecto, a mi hermana, al joven, a la señorita en su defecto, para que su defecto pueda ser, en este caso, restaurado por Dios. Entonces, estamos viendo que nosotros no tenemos como miembros de la iglesia el derecho de juzgar en el sentido, y esto quiero que me entiendan bien, porque después me van a decir, o sea que vamos a permitir toda clase de pecados en la iglesia. Bien, quiero manifestarles en qué sentido les estoy hablando. En el sentido de yo llevar un concepto de mi hermano y lo transmito a mi otra hermana y a mi otro hermano y a mi prójimo, y así lo hago. Dice que fulano anda así, dice que fulana anda así, y empiezo a juzgar y a murmurar y a decir, a mí no me parece que está bien. ¿Cómo que si es espiritual esa persona? Y empiezo a quizás juzgar todavía las intenciones del corazón de la persona y cosas que a mí no me corresponden. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos que convivir como creyentes, como hijos de Dios. Veamos quién es el juez. Isaías capítulo 33, verso 22, nos dice lo siguiente: porque Jehová es vuestro juez, Jehová es vuestro legislador, o el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Dios aquí nos dice que es el legislador. ¿Qué quiere decir legislador? Es aquel que nos da las normas para nuestro comportamiento, las leyes que debemos obedecer. Como legislador también le corresponde el derecho de juez. Por eso hemos mencionado anteriormente que un día, delante de su presencia, toda rodilla se doblará, en este caso, para poder manifestar qué cosas, en este caso, vivió y cuáles fueron sus acciones delante de Dios. Entonces nosotros deberíamos más bien tener mucho cuidado de no tener un espíritu de murmuración entre nosotros los cristianos, un espíritu de contencioso, de crear disputas y pleitos entre nosotros los cristianos. Es lo que nos está queriendo decir aquí. No debemos trabajar o invertir nuestras mentes en estos pensamientos. No debemos tener ese espíritu quejoso en contra de los hermanos. Me quejo de mi hermano, me quejo de mi hermana. No, estas cosas, dice, nos está educando el Señor y nos está diciendo, no, así no, mis hijos no viven de esta manera. Debemos tener mucho cuidado de poner a un hermano en contra de otro hermano. A veces juzgamos el corazón, decíamos anteriormente. A veces decimos, bueno, en la iglesia, aquel hermano, aquella hermana, aquel hermano, sí, están preparándose, son espirituales, pero aquel hermano y aquella hermana, no, pero ya entramos a quizá observar las intenciones del corazón, pero quizá de repente este hermano o esta hermana se está esforzando por acercarse al Señor. Más bien nosotros debemos permitir que estos hermanos, jóvenes, niños, se acerquen al trono de la gracia de Dios.
decíamos también de que si usted más bien observaba un defecto en un joven, en una señorita, en un niño, en un adulto cristiano, entonces más bien su derecho no es entorpecer en este caso incrementar el problema, sino más bien es orar por esta persona. Eso es lo que me corresponde a mí, no más. Dios ha puesto autoridades en la iglesia en caso que el problema sea evidente y dañe en la iglesia. Dios ha puesto autoridades para que puedan tratar de solucionar ese problema, pero nosotros como miembros de la iglesia no podemos en este caso estar juzgando, murmurando por nuestros hermanos, nos dice aquí, sino más bien deberíamos estar suplicando a Dios en oración para que Dios pueda en este caso tener misericordia de ese defecto de nuestro hermano y pueda nuestro hermano acercarse al Señor. Regresando a Romanos capítulo 14, verso 4, dice lo siguiente: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Nuevamente nos dice a nosotros: no juzguen entre ustedes. Nos está diciendo, hay alguien que va a juzgar, es el Señor. En el versículo 13 nos dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, antes de ocuparnos en estar criticando, diciendo mi parecer, quizá deberíamos decidir no poner tropiezo para que alguien pueda caer por los comentarios que quizá esté diciendo. Pero también yo, como miembro de la Iglesia de Cristo, no debo conducir mi vida, eso también debemos tener muy en cuenta, que no debo conducir mi vida y crear situaciones en las cuales para alguien le va a causar motivo para que me critique. Debemos ser cuidadosos en dónde andamos con el Señor, qué cosas hacemos con el Señor, porque para no dar motivo a otros que tengan esa intención de hacer una observación y quizás un comentario y quizás un conflicto mayor dentro de los miembros de la iglesia. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir como hermanos, en armonía, en paz, sabiendo de que uno es el que juzga a cada uno al final cuando el Señor venga. Un texto parecido a este tema lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 7 del 1 al 5, lo vamos a leer rápidamente. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que os medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor está diciendo: mira, tú que estás juzgando, cuida de tu propia vida, cuida de tu propia vida. Es fácil ver el defecto de la otra persona, es muy fácil, pero en algunas veces es tan difícil ver el defecto en uno mismo. Entonces nos está diciendo: mira, si tú haces un juicio sobre una persona, juzgas a una persona, entonces considérate a ti mismo, está diciendo. Quizá la ilustración es muy exagerada aquí, pero el Señor quiso utilizar esta ilustración para decir: saca primero esa viga grande que está en tu propio ojo. Entonces, tal vez en este caso, nuestros defectos son más grandes que de la otra persona a quien nosotros estamos juzgando o criticando. El Señor nos está diciendo: hey, detente, no estés haciendo estas cosas, sino más bien mírate cómo estás tú. Entonces cuando tú estés bien, entonces podrás ayudar a sacar el defecto de tu prójimo. Entonces nos está enseñando para que nosotros sepamos de cómo convivir como hijos de Dios, cuál es nuestra disciplina,
qué bonito sería si nosotros, todas estas cosas anteriormente dichas, somos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, somos pacientes, podemos resistir a las tentaciones, a nuestros deseos, podemos, no, en este caso no murmurar, sino más bien llevar una vida de convivencia entre los hermanos. Y imagínate Dios mirando a esa iglesia que se está esforzando en cada uno de estos aspectos. Es muy hermoso, muy hermoso. Ahora, habíamos dicho anteriormente que muchos estarán diciendo, pero entonces, ¿cómo es posible que usted esté diciendo que no hay que juzgar? Una vez más vamos a decir de que no estamos tratando de explicar, de juzgar en el sentido de que no tenemos ningún derecho, sino más bien que no caigamos en el derecho de estar murmurando, quizás en el momento de estar murmurando, criticando hacia la otra persona. Eso no nos corresponde a nosotros, eso no está bien, está diciendo el Señor. Pero hubo en la iglesia de Corinto un caso muy feo, un caso muy grave acerca de una situación en la cual se muestra de que la iglesia sí tiene que, en este caso, atender estas cosas que se presentan. En 1 Corintios capítulo 5 dice lo siguiente, del 1 al 3, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Cuando el pecado es evidente en la iglesia, entonces le corresponde a la iglesia atender estos casos, y a nosotros no estar enterándonos estos casos. Está diciendo, cuando más o menos algo así, está diciendo, cuando tú te enteres de estos casos, no estés pues llevándolo ante tu hermano, ante otro hermano, y haciendo más grande el problema. No está diciendo esto, pero tampoco está diciendo ignoren este problema, sino más bien encuentren, atiendan el problema y busquen una solución. Y los miembros de la iglesia oran y oran al Señor. Nos está diciendo aquí. Entonces, en este sentido sí se juzga, ¿verdad? En este sentido sí se juzga, porque necesitamos ser una iglesia santa, una iglesia pura. Pero en el sentido de estar haciendo los comentarios y llevando a más allá entre nosotros sin buscar una solución, eso no está bien. Ese juicio, esa murmuración, no dice el Señor. El versículo 12 dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Aquí nos clarifica de que dentro de la iglesia hay autoridades que van a juzgar estas cosas para que la iglesia se mantenga en pie y no esté tolerando y aceptando el pecado en este caso. Los hermanos entendidos, porque el Señor dice, ustedes se van a sus juicios ante personas que no son conversos, ahí quieren arreglar sus cuentas, pero ¿por qué no llevan este caso, en otros casos que ya no vamos a tocar, dice, ¿por qué no lo llevan a la iglesia en este caso? ¿No hay personas entre ustedes que tengan la sabiduría, la inteligencia para juzgar estos casos? Entonces, las autoridades de la iglesia van a poder, en este caso, decirle al hermano, a la hermana, al joven, a la señorita, decirle, tal vez algo está cometiendo un error, tal vez, o tal vez la otra persona que se siente juzgado, criticado, quizás con un malestar, también pueda, en este caso, entender que hay algo que también deberá cambiar. Entonces, hemos visto acerca de este tema, de que nosotros, como miembros
de la Iglesia de Cristo, estamos aprendiendo para saber convivir en armonía, orando los unos por los otros. No debemos caer en el momento de poner juicio contra nuestros hermanos, comentarios, nuestros pareceres, no más bien, sino mirar quizá y decir, Señor, y orar por esta persona, y orar por esta persona. También hemos aprendido de que hay dentro de la iglesia personas inteligentes, sabias, de acuerdo al plan de Dios, y puedan dar sus pareceres y puedan solucionar algunos problemas que se presentan dentro de la iglesia. ¿Por qué aprendemos estas cosas? Porque estas cosas dañan a la iglesia. Y entonces el Señor nos ha dado una ley, una regla. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa ley hemos hablado ahora. De eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. En esto se resume toda la ley y los profetas. Por eso hemos hablado de este tema. Vamos a orar a Dios. Bendito Dios, te damos las gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra. Quizás en parte entendemos, quizás en parte no entendemos, pero Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos someternos a ser aquella iglesia que sabe vivir y convivir entre los hermanos en armonía y en paz. No quizás en algún momento o en alguna circunstancia en nuestra vida o como iglesia podamos enfrentar, no en pleitos, no en disensiones, ni divisiones, ni murmuraciones, ni críticas. De esa manera nosotros no vamos a juzgar. Ayúdanos, Señor, a tomar estas decisiones, sino más bien a atender los problemas que dañan el crecimiento de la obra, dañan la integridad de nuestros hermanos, que quizás se esfuerzan, sino más bien danos este espíritu de amor, de compasión, de misericordia, como tú tuviste con nosotros. Que no miraste en este caso nuestra condición, sino te entregaste por amor a nosotros de antemano, Señor, demostrando este amor hacia nosotros. Enséñanos a tener ese mismo afecto y ese mismo sentir entre nosotros, una misma fe, un mismo Señor, un mismo sentir, para que podamos regocijarnos unánimes y podamos tratarnos con cariño, con afecto, con respeto entre nosotros mismos. Que podamos, Señor, atender las cosas tuyas en obediencia y animándonos los unos a los otros, motivándonos a permanecer en esta carrera de fe que tenemos por delante. Que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, somos importantes. Que cada uno de nosotros tenemos de ti, oh Dios, diferentes dones que son para edificación de la iglesia. Que esta iglesia, Señor, sea aquella que siempre esté creciendo para esa edificación y fortalecimiento de tu obra y de los miembros, para que conozcamos y nos abracemos de esa seguridad de Él que es creer en ti. Bendice a cada uno de los que han venido a este lugar, oh Dios. Ayúdanos a entender y comprender más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,